Al final de la tercera entrega del episodio sexto, os propuse comentar las reflexiones del maestro de danza Carlo Blasius sobre las divisiones de las piezas dramáticas en un ballet y las diferentes estructuras de su composición, según sean ballets serios, cómicos, etc. Hoy trataremos este asunto y también os hablaré sobre sus recomendaciones para elegir los temas apropiados para cada tipo de ballet y sus diferencias según sus creadores sean italianos o franceses. Una entrega tan interesante o más que las anteriores para cerrar este monográfico sobre su tratado El Código de Terpsícore, el arte de la danza de 1830. Seguimos después de la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Según Blasius, los grandes ballets siguen la misma estructura que las tragedias, al menos en Italia, y opina que debería hacerse lo mismo en Francia. Los ballets cómicos o de tipo melodramático deberían tener varios actos, pero por debajo de 5, ya que la similitud y falta de fuerza de los sentimientos mostrados no permiten una acción prolongada que provoque interés al público. El intérprete debe dejar al espectador expectante por saber qué le va a suceder y el bailarín puede salir de escena, pero debe permanecer en la imaginación del público. Una parte importante para nuestro autor son los temas más apropiados para el ballet y cómo seleccionarlos. No todos los temas pueden ser adecuados para la danza. El compositor, por tanto, debe saber cómo hacer una selección. Un tema de menor importancia puede desarrollarse hasta el punto de interesar mucho, ya sea como tragedia o como comedia, pero en un ballet el caso es diferente. Blasius cita algunos ejemplos de los que extraigo los más conocidos: el Tartufo, la Escuela de las Mujeres, el Malvado o la Coqueta Corregida. Dice que son excelentes piezas teatrales, pero que trasladadas a los ballets no producirían ningún efecto. Lo argumenta con las siguientes preguntas. ¿Qué podría sustituir el diálogo afinado e ingenioso de estas piezas? ¿Dónde está el intérprete de pantomima que pueda exhibir una verdadera imitación de los detalles minuciosos, las bromas delicadas o dar una transcripción exacta de los personajes con toda esa sorprendente originalidad tan notable en estas comedias? ¿Podría el maestro de ballet intentar presentar danzando a los héroes de los Plauto y Terencio franceses? Según Blasius, en determinadas situaciones, el habla posee más poder que el gesto y puede dar una representación mucho más eficaz. Los soliloquios de Shakespeare, por ejemplo, son extraordinariamente sublimes. Los pensamientos contenidos en ellos son profundos y hermosos. Pero ¿qué sería de estas cualidades si se transfirieran a la pantomima de un ballet? Ningún actor podría por sí solo dar una transcripción fiel de la hermosa escena que se encuentra en el quinto acto de Ricardo III o en el famoso soliloquio de Hamlet. Blasius usa esta cita de Watteau para concluir sus razones sobre la dificultad de trasladar ciertas características del teatro al ballet. El gesto es bello y eficaz solo cuando se trata de describir dolor, ternura, orgullo o vivacidad. En el razonamiento lógico se vuelve totalmente inútil e incluso ridículo. Sobre las características de una producción dancística, escribe que la representación vigorosa de las pasiones más poderosas y de los sentimientos exaltados son cualidades esenciales del gran ballet. El carácter y colorido de las producciones melodramáticas y cómicas requieren menos vigor, pero más agradable. En estos últimos se debe preservar un estilo alegre e interesante en todas sus partes. De ahí que parezca que las cualidades de un buen ballet tienen una estrecha relación con las de un buen poema.
Según Plutarco, el poeta Simónides exigía que la danza fuera poesía muda y que la poesía fuera danza hablada. Al seleccionar los temas que admitan pantomima y danza, se les debe proporcionar un fondo de incidentes interesantes, y el progreso de la acción debe ser vivaz y vigoroso. Los temas de interés universal y muy conocidos son muy apropiados para los ballets. Cuando no sea así, los acontecimientos deben representarse de la forma más natural posible. Blasís cita a Dante al respecto: «Lo natural è sempre senza errore». Para terminar con esta interesante sección de su tratado, os resumo sus reflexiones sobre los temas que no son apropiados cuando se proyecta un ballet. No deben admitirse acciones complejas o compuestas, excepto en una pequeña parte de un episodio. Nada podría ser más imprudente que intentar convertir en ballet ciertas piezas de Calderón. Nada más insensato que esperar que la pantomima pudiera expresar sus dobles acciones o explicar con gestos sus enmarañadas intrigas todavía más enredadas por sus escenas. Todos los dramas del teatro español, así como muchas de las antiguas piezas inglesas, no son más que un conjunto de pasajes inconexos cuya imitación debe evitarse cuidadosamente, y lo mismo puede observarse respecto de la mayor parte de las producciones románticas, dice Blasís. Todo lo que se intenta en un ballet debe ejecutarse con claridad, precisión y cierta exactitud de formas. Son inadmisibles las digresiones y las largas narraciones. En su lugar, se deben emplear acciones e incidentes. En el ballet hay grandes temas que ya se han tratado con anterioridad. Lo mismo sucede con la pintura, donde distintos genios de diferentes siglos han pintado el mismo tema, aportando cada uno matices que lo hacen interesante y bello. Blasís recomienda a los jóvenes maestros de ballets este tipo de emulación, que permite la comparación con los grandes maestros precedentes y con ello la rápida detección de los posibles fallos y su inmediata corrección. Esto les proporciona también la experiencia necesaria para alcanzar la verdad y la perfección en sus producciones. Blasís termina este capítulo con un consejo que no ha pasado de moda. Cuando selecciones un tema, ten cuidado de elegir uno proporcionado a tu propia y peculiar habilidad. No emprendas nada que esté por encima de tu capacidad. Hay varios capítulos más que recomiendo leer. Yo os doy solo sus títulos para estimular vuestra curiosidad. En el capítulo 7 trata de las acciones y pasiones dramáticas. El 8 tiene el sugerente título de «El terror más que el horror es suficiente para toda producción dramática» y se acompaña con el subtítulo «Sobre la imitación». El encabezamiento del capítulo 9 reza sobre el método para elevar y mejorar un tema. El capítulo 10 trata sobre el orden en el que deben estructurarse las distintas partes del ballet. El capítulo 11 sobre la variedad y el contraste en un ballet para estimular el interés y el placer del espectador. El capítulo 12 sienta los preceptos necesarios para los efectos escénicos, donde advierte de los peligros de usarlos para ocultar, cito textualmente, la basura que han producido y que desgraciadamente, debido al oportunismo y la ignorancia, les concede el éxito. Os recuerdo que desde el teatro barroco, los grandes efectos de su maquinaria teatral, cada vez más sofisticada, asombraban al público y aseguraban muchas veces el éxito de una producción. El capítulo 13 se titula «Sobre los personajes, soliloquios y monólogos». Advierte que introducir muchos personajes causa confusión y daña el efecto de la pieza. Todo lo que sea innecesario para explicar el tema ha de rechazarse. El capítulo 14 toca un tema siempre controvertido, sobre la moral dramática. Blasís lo introduce así. Se puede decir que el drama tiene dos objetivos principales a la vista: agradar e instruir. Para alcanzar tales fines, por lo tanto, se deben producir obras de carácter decoroso, que tiendan más a corregir que a desmoralizar las costumbres. En el capítulo 15, sobre la relación que subsiste entre la música y la danza, Blasís escribe: Se suponía que cada gesto y cada cambio de semblante en el intérprete
eran producidos por la medida y el ritmo peculiares de la melodía, y la melodía estaba hecha para responder y reflejar, por así decirlo, cada movimiento pantomímico en su aire y modulaciones. La música es una parte esencial del ballet, pero como ya se ha observado, no es necesario llegar al extremo de la afectación por usar un paso y un gesto para cada nota. La ilusión dramática puede destruirse si se sobreactúa. El capítulo 16 trata sobre los decorados y Blasius señala que el vestuario, el atrezzo, la maquinaria y los decorados son particularmente necesarios para embellecer el gran ballet. Esta exhibición teatral es indispensable también en piezas de tipo fabuloso o heroico. Sin embargo, cuando estos adornos no surgen del tema y se hacen necesarios para la trama, pierden su encanto y se vuelven inútiles y pesados, y recurre de nuevo a una cita del maestro de Verdal. Las partes más esenciales del ballet son la danza, la pantomima, la música y la pintura, y todos los demás adornos deben estar compuestos en su justa medida. El capítulo 17 trata sobre el vestuario. Blasius escribe que cada intérprete debería ser obligado a vestir el tipo de traje exactamente apropiado para las peculiaridades del personaje que representa. Tiene muy claro que el vestuario aumenta grandemente el efecto teatral y ayuda tanto al bailarín como al actor pantomimo. Blasius señala que es frecuente que tenga que modificarse el diseño del vestuario cuando su construcción y su forma oculta o impide la gracilidad de los movimientos. El vestuario debe llevarse de forma ligera y elegante. Dedica los capítulos 18 y 19 a comparar a los coreógrafos y bailarines franceses con los italianos. De los franceses dice que en general los compositores o maestros de ballet no se preocupan en sus producciones de mantener el interés de la acción. Al ser deficientes tanto en variedad como en incidentes, por lo tanto débiles y carentes de efecto teatral, es imposible que puedan agradar al público durante mucho tiempo. Pone como ejemplo a Italia, donde sus coreógrafos han aprovechado las adaptaciones de numerosas óperas al ballet. La pompa, el desfile y la magnificencia tan peculiares del gran ballet de acción elevan el interés de una buena obra. Según Blasius, un teatro nacional requiere de grandes y poderosas representaciones, y los franceses deberían imitar a los italianos en las suyas. Escribe que mientras los franceses se inclinan por el estilo de la fantasía, los italianos se abandonan demasiado al estilo trágico, careciendo a menudo estas producciones de escenas que aligeren la depresión causada por el pesimismo y oscuridad del tema. Me encanta el símil que usa para describir el horror que reflejan algunas de estas escenas, pues compara el escenario con las luchas de los antiguos gladiadores donde se luchaba y moría. Blasius remata su comentario reprendiendo a estos escritores cuya imaginación se deleita produciendo libretos llenos de masacres y tumbas. La misma danza se retrae de estas escenas tan terribles, se lamenta el maestro. No quiere dar una mala impresión de sus compatriotas, así que recuerda los excelentes ballets de tema histórico o mitológico producidos en Italia, con gran éxito incluso entre los críticos más severos. Ballets que no han exhibido esos repugnantes horrores ni ninguna otra circunstancia capaz de corromper las buenas costumbres. De nuevo critica a los compositores franceses, insistiendo en que no prestan la debida atención al arte del gesto, tratando como secundaria esa parte principal y más importante de una pieza. Sus páginas son de un gran valor informativo para reconstruir un ballet de la época con carácter historicista. Yo añadiría que incluso para disfrutar de sus punzantes comentarios y acertadas valoraciones artísticas, muchas de ellas vigentes hoy en día. En el capítulo 20 desarrolla lo ya apuntado al hablar de los diferentes tipos de ballets, el serio, el melodramático, de medio carácter y el cómico. Resumo las características de cada uno y de nuevo os invito a leer el original en la Biblioteca Digital Hispánica. El ballet serio trata de los siguientes temas: trágicos, históricos, románticos, mitológicos, fabulosos y sagrados. El ballet melodramático se define de forma mixta. Algunos pasajes son históricos, otros románticos o maravillosos, también pasajes de tema oriental, alegórico y pastoral.
Se pueden incluir cuentos anacreónticos. Os recuerdo que la anacreóntica eran composiciones poéticas que cantaban a los placeres de la vida, el vino y el amor. Según Blasís, el reparto de estas producciones mixtas no debería componerse de intérpretes ni muy serios ni muy cómicos. Por último, los temas del ballet cómico serían los de naturaleza nacionalista, triunfal, satírica, burguesa, temas menores, burlescos, heroicos y, por supuesto, los temas cómicos o tragicómicos. El ballet, donde la danza era el único elemento definitorio, se llamaba en la época divertissement o fête. Se usaban para celebrar algún evento público o privado o para rendir homenaje a personajes ilustres o recordar a famosos escritores. En su capítulo 21 presenta una serie de escritores de todos los tiempos que deberían servir de modelo para escribir los libretos de los ballets. La lista cubre un amplio espectro temporal y geográfico, desde Homero y Sófocles hasta los contemporáneos de Blasís, Musato y Polentone en Italia o el más mediocre Jodl en Francia. De los más ilustres y mejores modelos para imitar de cada país, cita Maquiavelo, Corneille, Racine, Shakespeare, Calderón, Lope de Vega y Moratín. Cita al danés Holberg o a Schiller por Alemania. Se extiende ampliamente en las mejores características de estos autores para servir de modelos compositivos como preparación de su capítulo 22 dedicado al compositor o maestro de ballets, nuestro coreógrafo actual. Blasís considera que el maestro de ballets debe unir a su perfecto conocimiento de la danza y la pantomima conocimientos en pintura y música. Esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores, así que me limitaré a citar una frase que resume la dificultad de triunfar en este arte de la composición de ballets. Blasís escribe: Un maestro de ballet completo es a la vez autor y mecanicista. En él hay que unir una experiencia casi universal a una imaginación fértil y variada. Que no se considere extraordinario que se pueda esperar tanto de un compositor. Nunca pierde el tiempo quien sabe emplearlo. No hay nada prodigioso en una adquisición tan amplia. Además, la naturaleza misma contribuye al progreso de aquellos a quienes destina la celebridad. Os invito a explorar el concepto de mecanicismo tanto en su vertiente científica como filosófica. El maestro de ballets debería conocer la naturaleza humana para ser capaz de representar sobre el escenario sus sentimientos, pasiones y emociones. El capítulo 23 se titula Advertencias generales. En él, Blasís pone sobre aviso a sus lectores para que se atengan a sus habilidades y talento y no emprendan proyectos para los que no están preparados. Asegura que un Rafael o un Voltaire son raros genios entre los hombres, así que si se busca la celebridad deberán tenerse ciertas virtudes, como poseer un alma sensible. También advierte evitar que la envidia o los celos nos hagan creer que podemos superar a los genios que admiramos. Aconseja revisar y reflexionar sobre la propia obra, comparándola con las más grandes, y recomienda controlar una desbordante imaginación con las reglas de la razón y el buen gusto, para evitar ofender a ambas, pero sin que nos esclavicen los dogmas de los pedantes. Otra virtud necesaria será dejar que las bellezas de la naturaleza brillen en nuestras producciones, con la ayuda de un tema apropiado y desarrollado con coherencia. Blasís resume aquí todas las razones que ha desgranado a lo largo de capítulos anteriores. Por ello, saltamos al siguiente capítulo dedicado a los programas. En la época, los programas contenían la trama del ballet que se iba a ver. Para Blasís serían innecesarios si el tema estuviera bien expuesto, tanto en su parte danzada como en la de pantomima, de modo que el espectador entendiera la propuesta del maestro de ballets sin necesidad de ese texto escrito. Por ello, dice Blasís, bastaría con imprimir el nombre del ballet en el ticket de entrada acompañado del nombre de los personajes. Reconoce que ciertos temas alegóricos o mitológicos, por su complejidad, requieren de esa explicación en el programa, así como los antecedentes de la acción principal que da inicio al ballet y que hace comprensible el nudo y el desenlace final. El programa era muy útil cuando se remontaba el ballet de otro compositor y se habían introducido partes bailadas creadas por el nuevo maestro. Eso permitía que el público distinguiera el trabajo de cada uno. También servía para que el coreógrafo señalara a la audiencia algunos pasajes concretos que de otro modo hubieran pasado desapercibidos.
Pero el programa era de gran utilidad para algunos coreógrafos y para los intérpretes si el desarrollo y todos los detalles del ballet estaban claramente expuestos, como los principales acontecimientos y el modo en el que se ligaban a lo largo de la acción, o pequeños aunque importantes detalles de la trama o los personajes. Una descripción de este tipo liberaba al maestro de ballets con poca habilidad para este tipo de dirección de tener que explicarlo y dirigir a sus intérpretes durante toda la representación para que ejecutaran correctamente sus papeles. Cuando el uso del programa es necesario, Blasis indica la forma correcta de hacerlo. Ante todo, debería redactarse con sencillez y claridad. Todas las escenas descritas en su orden exacto y la intención del coreógrafo explicada perfectamente, así como las características de los personajes para que sus intérpretes comprendan hasta sus matices más sutiles. Fuera de estos casos, Blasis aboga por prohibir el reparto de programas en la puerta del teatro y por abolir el reparto de notas explicativas durante la representación. La quinta y penúltima parte de su exhaustivo tratado la dedica a poner ejemplos de ballets que sirvan como modelos para la composición de los nuevos. Blasis ya nos ha dicho que la estructura de un ballet es la misma que la de un poema o un romance, y sigue las mismas reglas y principios que en el teatro. Describe así lo esencial de un ballet. Los ballets son composiciones que pueden hablar a los ojos e interesar al corazón, y deben ser honradas con la misma atención que cualquier producción de las bellas artes. ¿Qué otra cosa es un buen ballet clásico sino una pintura en movimiento, con el carácter adicional de una música bien adaptada? Muchas de estas afirmaciones resuenan en nuestra memoria por haberlas leído ya en otros grandes autores que reflexionaron sobre el arte de la danza y que hemos ido viendo en anteriores capítulos. Por ello, os presento una selección de estos ballets modélicos que Blasis lista en su obra y que describe acto por acto. Del tipo heroico trágico nombra La ira de Aquiles o La muerte de Patroclo, cuyo tema se ha tomado prestado, obviamente, de la Ilíada. Hermann and Lisbeth es un ballet aldeano donde el enamorado de una clase superior se traviste en un campesino para acercarse a la bella aldeana de la que se ha enamorado. Un tema recurrente en el teatro y el origen del conflicto del ballet Giselle, por ejemplo. Hipólito es un ballet de gran pantomima inspirado en Eurípides, Séneca y la Fedra de Racine. Como ejemplo de ballet anacreóntico cita el Festival de Baco o Los Amores de Mercurio, aquí llamado Cilenios. Como ballet histórico, Marcus Licinius, ambientado al comienzo del siglo IV. Blasis apunta que el tema solo se ha tratado en ballet, nunca como pieza teatral. El ballet caballeresco lo representa Sidonius y Dorisbe. El tema mitológico lo ejemplifica con el ballet Afrodita, estructurado en 5 tableaux. Estos tableaux o cuadros artísticos presentaban las acciones más notables de la vida de Afrodita o Venus. La trama se presentaba de la siguiente forma. El primer cuadro o escena representaba el nacimiento de Venus, el segundo su educación, el tercero la recepción de la joven diosa en el Olimpo y su matrimonio con Vulcano, el cuarto sus amores con Marte. En el quinto, la hija del océano, persuadida por los consejos de Minerva, vuelve a sus deberes y se reúne con el afecto de su marido. El cuadro termina con una celebración en honor a la diosa de la belleza. El modelo de ballet cómico lo encarna el falso Lord, cuya acción se sitúa en Francia, o el titulado Aventuras nocturnas, localizado en un pueblo de España. Blasis ofrece también ejemplos de ballet oriental, de ballet serio y semiserio, o de demi-carácter, de un gran ballet, de ballet romántico, de ballet de hadas o de un ballet alegórico. Este listado es la prueba de que los posibles temas para el ballet eran muchos y muy variados. La descripción que Blasis hace de cada uno de los actos que los componen ofrece una interesantísima información para entender el carácter y contexto de estas producciones. Estamos llegando al final de este tratado que, visto ahora, realmente fue una obra más importante para el arte de la danza que las cartas de Noverre, como bien señalaban los contemporáneos de Blasis. La sexta y última parte está dedicada a los bailes privados. Como ya hemos visto, cada autor de un tratado trata de demostrar que su obra es mejor que las anteriores y Blasis no es la excepción. Este capítulo comienza así. Varias personas se han dedicado a escribir sistemas para enseñar bailes privados, pero sus obras contienen el defecto universal de toda obra,
que ha aparecido sobre el tema de la danza en general, es decir, una falta de principios expresados de manera positiva y clara. Tales obras se leen, pero casi nada se puede aprender de ellas. Su argumento principal no es nuevo, ya lo han subrayado otros maestros, pero a Blasís no parece importarle repetir como novedad la vieja máxima de que no se puede enseñar o escribir apropiadamente sobre danza si no se es un bailarín consumado y experimentado. Los aspectos pedagógicos de su obra no se van a limitar a la parte técnica, sino que va a insistir cuidadosamente en la gracia de las posiciones de sus alumnos y la elegancia de sus actitudes mientras bailan. Nada nuevo tampoco, pues desde el siglo XV los maestros de danza han insistido en esos aspectos, así como en haber sido creado por la naturaleza hermosos a la vista. Blasís señala que aunque el conocimiento de la danza resalta la simetría y gracia natural de la figura de quien baila, también resalta los defectos de quien está mal formado, es obeso o insensible a todo movimiento grácil. No son comentarios muy compasivos para sus futuros posibles lectores. Aunque el baile social no requería la perfección de los bailarines profesionales, Blasís subraya que se requiere un mínimo de habilidad para no parecer ridículo o torpe. Sugiere que es preferible resignarse a ser espectador que resultar raro bailando. Acompaña sus explicaciones con algunas láminas para hacer más comprensible cómo colocar el cuerpo y los brazos, hacer una reverencia o caminar con gracia, cómo presentarse al resto de invitados o cómo acompañar a alguien. Todos eran aspectos esenciales y debían hacerse con la mayor naturalidad posible. Las instrucciones para realizar estas acciones correctamente son minuciosas y es preferible leerlas directamente del original. Voy a optar por ilustrarlas con las láminas de la obra. Así, la colocación del cuerpo se ve gráficamente de esta forma en la figura 3 de la lámina 1. Nos dice que para hacer la reverencia se ha de estar en primera posición. Al observar la lámina comprobamos que lo que él llama primera posición tiene un pie detrás de otro con los talones juntos. Parece más la tradicional tercera posición que hemos visto anteriormente. De hecho, en su explicación habla más adelante de la primera posición detrás. Una vez en primera posición, recomienda dejar caer los brazos con naturalidad y facilidad y luego recuperar la posición erguida pasando los pies de esa primera posición detrás a una cuarta detrás, pie que recibirá todo el peso del cuerpo. Señala que normalmente en sociedad donde no es absolutamente necesario observar una etiqueta estricta, el saludo se hace generalmente en tercera posición, pero los pies siempre deben estar en apertura. La reverencia para las damas pasa por la misma preparación que la del caballero, pero las rodillas las doblan en la cuarta posición detrás. La lámina 16, en las figuras 1 y 2, muestra cómo ofrecer la mano mientras se baila. Otras posiciones que deben adoptar damas y caballeros al bailar las cuadrillas quedan reflejadas en la figura 3 de la lámina 16. Esta formación básica previa se continuaba con las explicaciones de los pasos, la observancia del tempo y ritmo y el conocimiento de cuadrillas, contradanzas, valses y cualquier otro baile requerido en la buena sociedad. Blasís insiste también en la importancia de comenzar con un buen aprendizaje de lo básico y la práctica asidua de pasos y figuras. Cuando se enseña, subraya la importancia de separar claramente la diferencia entre la danza social y la danza teatral. Sería impropio introducir pasos o saltos sofisticados o complejos en un baile de sociedad. Al estar fuera de lugar, causarían un efecto inapropiado. Los bailes de sociedad requieren pasos cerca del suelo y posturas lo más sencillas y naturales posibles. Blasís lo justifica de esta forma. Las damas, en particular, deben bailar con una especie de amable circunspección y una gracia adecuada que, de hecho, aumenta sus encantos y realza sus atractivos. Los caballeros siempre deben estar atentos a sus parejas, y todos ellos deben moverse al unísono en cada paso y actitud. También deben tener cuidado en prestar atención a la melodía y en demostrar que sienten toda su armonía y expresión. El alumno debía mantener sus brazos en la posición llamada demi-bras y su postura en oposición se refleja en la lámina 1. La técnica básica coincide con lo que explicó en su obra anterior de 1820 que vimos en el quinto.
De hecho, Blassís aprovecha las 14 láminas de esa publicación de 1820, Traité élémentaire théorique et pratique de l'art de la danse, modificando los personajes aunque manteniendo las posiciones y posturas, aunque en The Arts of Dancing es más numerosa la representación femenina y los modelos están vestidos a la grecorromana. La lámina 14 se ha dividido en dos, la 14 y la 14-2, aunque es la misma lámina que aparece a doble página en su obra anterior, Traité élémentaire théorique et pratique. Solo las láminas 15 y 16 de su Arts of Dancing se pueden considerar estrictamente nuevas. Por ejemplo, las posiciones de la lámina 1 son las mismas, salvo los vestidos a la grecorromana que he citado y que las figuras 4 y 5 son femeninas. La lámina 2 de ambos textos tiene una mínima alteración en la colocación del relevé en la página. Os presento las láminas de cada tratado por parejas para que podáis compararlas. Las 100 últimas páginas las dedica a explicar las figuras más conocidas de las cuadrillas, el vals y un conjunto de nuevas cuadrillas creadas por el propio Blassís. La figura más popular de las cuadrillas las hemos visto en documentales previos, así que mi comentario será más breve en esta ocasión y me limitaré a citar los nombres de aquellas que no han aparecido anteriormente. A la descripción de los tradicionales balancés, la cadena inglesa o de damas, y a las figuras de la cuadrilla tradicional francesa, el estío, la gallina, la trénise o la pastorela, añade la media cola del gato y la figura de las gracias. Sobre el vals recuerda que su origen es suizo y añade que últimamente se ha modificado y embellecido con distintos pases y agrupaciones para introducir variedad en su monotonía. Ejemplos de esta evolución son el vals la russe y el vals sauteuse. Se componen de 2 pasos de 3 tiempos cada uno. Cada uno de estos 2 pasos implica medio giro. Así, al ejecutar los 2 se completa el giro del vals. Para evitar que los pies de uno de los bailarines tropiece con los del otro, cada paso se hace por turnos. Mientras el caballero hace el paso A, la dama hace el B, y a continuación se intercambian, haciendo el caballero el paso B y la dama el paso A. Esta combinación se ejecuta con ininterrumpida exactitud, complementándose los movimientos de la pareja que baila. Ya vimos la técnica y la posición y el pie de comienzo para cada uno cuando os hablé de Thomas Wilson, pero podéis consultar online el tratado de Blassís si os interesan sus descripciones. Sí me parece oportuno señalar las indicaciones que sobre el estilo da Blassís en su tratado. Los 3 tiempos del vals deben estar perfectamente marcados y advierte que hay que evitar que ambos miembros de la pareja hagan los giros a la vez sobre las medias puntas de los pies, ya que perderían estabilidad. Cuando uno los hace sobre la media punta, el otro lo hace a pie plano y viceversa. Cada uno de estos giros ha de hacerse claro y completo y debe permitir que la trayectoria de los que bailan avance para evitar que los que vienen detrás choquen con la pareja que les precede. La otra recomendación tiene que ver con la decencia, ya que marca la separación a la que debe de bailar el vals la pareja. El caballero debe sujetar a la dama con la mano derecha y por encima de la cintura, o con ambas manos si le resulta difícil bailar el vals. O en caso contrario, sería mejor que el caballero sostuviera la mano derecha de la dama con la izquierda. Los brazos deben mantenerse en posición redondeada, que es lo más grácil, conservándolos sin movimiento. Y en esta posición, una persona debe mantenerse tan alejada de la otra como lo permitan los brazos, para que ninguna de las dos se encuentre incómoda. Para terminar su tratado, Blassís describe el conjunto de nuevas cuadrillas que ha creado y lo justifica diciendo: al componer las siguientes cuadrillas, nos hemos apartado del curso habitual, introduciendo más variedad en sus figuras y esforzándonos en la disposición de esas figuras, en transmitir una idea correspondiente a sus títulos,
para que estos últimos no parezcan arbitrarios o sin sentido. Algunos títulos de figuras originales son la Aurora, la Folâtre, la Calife, les Bacchantes, les Triomphante, le Petit Maître, la Coquette, la Jalouse o la Virginie, esta última seguramente dedicada a su hermana del mismo nombre. En su conclusión final resume lo que ha tratado ampliamente en anteriores capítulos sobre el maestro de baile y sus amplios conocimientos en distintas bellas artes para componer ballets originales, sobre la importancia de la pantomima para dar fuerza a cualquier ballet y la importancia de que estas producciones presenten lo bello de la naturaleza, evitando que la excesiva imaginación produzca algo extravagante o poco razonable. Insiste en que para producir un ballet que aúne arte y genialidad es importante seguir las huellas de los grandes maestros. Señala que si el alma de la ópera francesa es hacer visible lo maravilloso, esta también debería ser la esencia de los ballets de hadas y de los mitológicos y alegóricos. Recuerda la tradición de la tragedia lírica italiana para la gran ópera y los ballets serios, enriquecida por suntuosos decorados y maquinaria teatral sorprendente. Sobre la ópera cómica, recuerda que su origen está en la farsa italiana representada en los antiguos teatros de Nápoles, y subraya que la ópera bufa requiere de diálogos chispeantes, situaciones divertidas, un estilo entretenido y personajes muy vívidos. Estas mismas características pueden aplicarse a sus equivalentes en el ballet. Sobre el músico insiste en que debe de componer la música de acuerdo a lo que el coreógrafo quiere expresar, delineando la acción dramática y transmitiendo la idea del lugar donde se desarrolla la escena. La conclusión se extiende ampliamente con matices y citas sobre todos los aspectos de la producción teatral, de ópera y de ballet. Blasis concluye su tratado con las siguientes palabras. El objetivo del maestro de ballet, del mimo y del bailarín debe ser el embellecimiento y la mejora del arte de la danza. Honrarlo con toda la nobleza, el esplendor y la belleza de que es susceptible. Hacerlo digno del lugar que ocupa entre las demás bellas artes y hacer que todas contribuyan en lo posible a un objeto tan loable y tan deseable. Con esta cuarta entrega acabamos el monográfico de esta obra, medio ensayo, medio tratado de danza, con la que Blasis se ganó el respeto de sus contemporáneos, quienes la consideraron incluso más importante que las famosas cartas de Nevers sobre el arte de la danza y el ballet. En el siguiente episodio de este capítulo séptimo, dedicado a los tratados de danza del siglo XIX, continuamos cronológicamente con esos otros tratados europeos que dejamos en espera. Os hablaré de Arte de danzar del profesor don Antonio Biosca, publicado en Barcelona en 1832. Proporciona las reglas e instrucciones para los aficionados a bailar las contradanzas francesas y los rigodones. Puesto en español por Biosca con compases, líneas y signos coreográficos. Os hablaré también del maestro de danza Luigi Bortolotti, comentando su opúsculo de la danza doméstica, escrito para uso de su propia escuela y editado en 1839. Volveremos a contar con la valiosa colaboración de Gilles Bennett, quien me puso sobre la pista de un ejemplar alemán que yo no había descubierto en mi búsqueda por la base de datos de la Biblioteca Nacional de España, Die Tanzkunst, el arte de la danza, de Georg Gester. El interés añadido de esta edición es que trata temas que no son estrictamente de la técnica dancística, sino de su repercusión social, un tema que me parece muy importante para contextualizar el estudio historicista de la danza y del que ya me he ocupado en muchos de mis vídeos anteriores. No os perdáis este episodio número 7 del capítulo séptimo de esta serie sobre los tratados de danza del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España.